Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Continuando con esta materia de apologética, estamos en el tema de la existencia de Dios, de cómo poder nosotros por medio de argumentos probar la existencia de Dios, ¿sí? No solamente los argumentos de la revelación especial que tenemos en la Biblia, sino otros argumentos contextuales, filosóficos, que nos ayudan a concretar y a certificar la existencia de Dios. En la clase pasada nosotros estuvimos estudiando el argumento cosmológico. Estuvimos hablando sobre el cosmos, sobre causa y efecto. Sí, que de la nada no puede surgir nada. La ciencia no ha podido crear cosas de la nada. Y el mismo cosmos, que es todo lo que existe, todo lo que hay a nuestro alrededor, da testimonio de que tiene un creador. Dios fue el sustentador, el creador y sustentador de este cosmos, de este universo. Y precisamente lo que analizábamos la clase pasada era sobre el argumento cosmológico Kalan. Kalan es una expresión musulmana, ¿sí? Que habla acerca de un discurso con respecto a su posición teológica. Por medio de un discurso y ciertos razonamientos se llegan a la conclusión de que el universo requiere una causa, empezando con este principio. Todo lo que existe requiere de una causa. Todo lo que comenzó a existir es porque necesitó algo que causó esa existencia. Y la conclusión final a ese razonamiento es que el universo necesita de un creador. Ese argumento lo analizamos la clase pasada y el día de hoy vamos a estar analizando el argumento del diseño, el argumento del diseño o también conocido como el argumento teleológico. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál es el origen del universo? Esta es la pregunta que la ciencia difícilmente logra concretar con, con una teoría valedera en el sentido de que se pueda comprobar. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue el inicio de este universo? ¿Cómo se inició lo que hoy conocemos como el cosmos, como nuestro planeta, nuestra galaxia, en fin, todo lo que hay con respecto a la creación? Entonces, ¿qué nos dice? El argumento del diseño trata de responder a esa pregunta, o sea, o dar eh, respuesta a quién fue el que inició toda esta creación. Entonces, podemos tomar dos posiciones. Una donde el universo se autocreó, o sea, por, por sí mismo, de la nada, por la casualidad, por eventos del azar, de un momento a otro, el universo tuvo autocreación. O sea, hubo una fuerza impersonal, o sea, hubo energía, materia, átomos, espacio, que al azar en un momento dado aparecieron de la nada, se unieron y más un tiempo determinado y luego más el azar de que probabilidades de que se unieran el tiempo, átomos, espacio y materia. Y esos tres elementos de un momento a otro generó la creación. El universo se autocreó. Es una perspectiva, pero es una perspectiva donde debemos tener fe para creer en esta perspectiva, ¿sí? Entonces, primera, el universo tuvo una autocreación. O la otra perspectiva es, fue creado por algo más, ¿sí? Fue creado por una entidad inteligente, un ser superior. Y es ahí donde entra el argumento teleológico. La palabra griega telos se refiere a fin y objetivo.
De esta manera, el argumento teleológico, el argumento del diseño, busca explicar que todo lo que existe tiene un propósito y que el azar no puede organizar las cosas tal como las conocemos. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia con respecto al universo? Trata a través de sus teorías, fórmulas científicas que son valederas, explicar la existencia del universo y cómo empezó todas las cosas. Pero para el punto inicial se necesita del azar, se necesita de que de la nada sucediera algo inédito y que la vida empezó de una materia inerte, de un momento a otro cobró vida y apareció, empezó a evolucionar al universo que hoy conocemos, ¿sí? Pero desde el punto de vista del argumento del diseño, el argumento teleológico, nos dice que todo tiene un propósito, que no fue el azar, porque si fuera el azar lo que generó la creación, me permiten un momento, porque alguien está ingresando, perfecto. Si decimos que fue el azar el que generó el universo, estamos diciendo que el universo no tuvo ningún propósito, que el universo de un momento a otro empezó a aparecer, pero sin propósito alguno, sin sentido alguno. O sea que nuestra existencia no tiene sentido porque viene del azar, viene de la nada. Pero desde el punto de vista del argumento teleológico, nos dice que todas las cosas que están creadas tienen un propósito, tienen un fin. Se necesita de una mente para que algo tenga un propósito y este objetivo se cumpla. Si el universo tiene un propósito, como vamos a ver a continuación, la luna, el sistema solar, cada parte del universo tiene un propósito, quiere decir que hubo una mente inteligente que le dio propósito a esa creación y le da sustento para que ese propósito se cumpla. ¿Y quién es esa mente inteligente? Pues el sentido de un ser inmaterial, un Dios creador del universo. Entonces, no es una cuestión de ciencias versus fe, porque alguien diría la ciencia versus la fe con respecto a entender el origen del universo. Pero el punto es que para, para aceptar lo que la ciencia nos dice, nosotros debemos tener fe. O sea, un científico debe tener fe porque no lo puede demostrar en un laboratorio. En un laboratorio no se puede demostrar que la materia inerte sin vida produzca vida. Entonces, para ese punto inicial, un científico debe tener fe, debe creer que así pasaron las cosas, aunque no las pueda demostrar en un laboratorio. Entonces, tanto en una posición de la ciencia se debe tener fe para creerla, y la otra posición también debemos tener fe para creerla, pero con el punto de vista de un Dios creador es tener fe por las evidencias que vemos en el universo o por las huellas que el creador dejó en su creación para que dieran testimonio de que Él existe, de que Él es un Dios superior y que fue el creador del universo y que lo está sustentando en este preciso momento. Entonces, miren que cuando nosotros solamente analizamos la creación desde el punto de vista científico, lo que la ciencia busca es simplemente explicar cómo pasaron las cosas, pero nunca les da un propósito a las cosas o a la creación. No les da un propósito especial. Simplemente trata de explicar, pero desde el punto de vista divino, vemos que todo lo creado tiene un propósito. Y esta es una forma de explicar esta parte. O sea, alguien llega a nuestra casa y cuando entra a la sala encuentra una agua hirviendo, ¿sí? Entonces ella puede preguntar, ¿por qué está hirviendo el agua? Yo le puedo contestar desde el punto de vista científico que está hirviendo
porque hay una fuente exterior de energía que está imprimiendo calor sobre la tetera y que va a llegar a un punto, a un grado de calor donde el agua va a hervir, ebullición, y se va, y por eso está saliendo el vapor, porque está llegando, está cambiando de fase y se está evaporando, está punto de ebullición, ¿sí? Si yo le doy esa explicación a la persona, ella que va a quedar un poco sorprendida, ¿sí? De la respuesta que yo le estoy dando. Pero si yo, por el contrario, de darle una explicación científica del por qué está el agua hirviendo, y más bien le digo, está hirviendo porque quiero tomar una taza de café. Si quiere, siéntate y tomamos una taza de café. ¿Qué sucede con esta respuesta? Que yo le estoy dando un propósito a esa tetera, a esa agua hirviendo, yo le estoy dando un propósito de por qué está sucediendo eso. Y es porque yo quiero tener una taza de café. La ciencia simplemente trata de explicar cómo está sucediendo ese proceso. Pero desde el punto de vista espiritual, religioso, moral, de creencia en Dios, cuando explicamos algo, le damos sentido porque tiene un propósito. Entonces, la creación tiene un propósito. La creación no vino de la nada, no apareció de la nada, sino que Dios le imprimió un propósito. Recordemos cuando creó la creación de lo sublime, la creación importante de Dios, el hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Le imprimió un propósito de que reflejara su imagen en toda la creación. Entonces, aquí encontramos una gran diferencia en las dos posturas. Una postura no le da propósito a la creación y la postura moral, religiosa, le imprime propósito y sentido a la creación. Como vamos a ver a continuación, todo lo que hay en este universo tiene un propósito especial. Miremos estos ejemplos para ir entendiendo un poco. El desarrollo de un embrión humano desde, desde simples células hasta llegar a constituirse en un ser humano completo, o sea, una pequeña célula que luego se empieza a dividir, ¿sí? Y a formar hasta constituir a un ser humano completo, con órganos que fueron al lugar que les correspondía y se conectaron entre sí, como la boca, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, los intestinos, hasta llegar al recto. ¿Cómo sucedió esto? O sea, cada cosa tomó su lugar. Cada espacio se llenó con una parte del cuerpo que cumplía un propósito específico. Todo esto no es fruto del azar. O sea, que esto suceda de esta forma no fue al azar que apareció la célula y empezó a distribuirse al azar para formar un ser humano completo. ¿Sí? O sea, no tenemos tanta fe para creer algo así, que el azar fue el que imprimió la vida. Este hecho nos demuestra de que hay un propósito en cada detalle de la creación. Y cada detalle de la creación, cada célula, en este caso, en la formación de un ser humano, está cumpliendo un propósito para que esa vida se forme, para que ese ser humano se forme completamente. Otro ejemplo que podemos tomar es el diseño del ojo y su capacidad para transmitir información visual. Miren, con respecto a la retina transmite datos aproximadamente a 10 millones de bits por segundo, de 10 a 100 millones. Esto es comparable a una conexión de internet, de banda ancha, que transmite información entre computadoras a una velocidad de 10 millones a 100 millones de bits por segundo. Toda esa información, la retina
la está transmitiendo continuamente al cerebro. Y esa capacidad y esa inteligencia y esa capacidad de procesamiento tiene un propósito, tiene una razón de ser. La retina no se formó simplemente al azar, no. Hubo una entidad, una superior que le imprimió propósito a cada detalle del cuerpo. Ahora, esa información viaja durante todo el día, así sucede. La retina capta todo eso. Todo el día está captando información y la está enviando al cerebro sin fallar una sola vez, bajo circunstancias normales. Y todo eso continuamente se está procesando y lo que nos demuestra es que esa parte del cuerpo está cumpliendo su propósito. Otro aspecto con respecto al universo. Ahora miremos los cielos, dice el Salmo 119, Romanos 1:20. Los cielos proclaman el poder y la sabiduría de Dios. La observación del universo permite darnos cuenta de que parece estar organizado para favorecer la vida en nuestro planeta. O sea, todo como está organizado el universo, está dispuesto de tal manera que pueda haber vida en nuestro planeta, en el planeta Tierra. Desde el hecho de que tengamos un satélite como la Luna, con un tamaño perfecto, como lo vamos a ver anteriormente, si ese tamaño no fuera con ese diámetro y a esa distancia, tendríamos problemas aquí en la Tierra. Hasta la posición exacta de la Tierra en el sistema solar respecto a los otros planetas, esa distancia es tan perfecta que le permite la vida en esta Tierra. Entonces la pregunta es, ¿cómo el universo al azar se pudo organizar tan perfectamente para que aquí, en un planeta tan pequeño y tan diminuto, pudiera existir la vida? O sea, todo el universo se acondicionó perfectamente, se alineó perfectamente para que uno de los planetas más pequeños del universo pudiera existir la vida. Aquí lo que vemos es que el azar no pudo traer o llevarnos a tal perfección. Miremos algunos detalles con respecto al universo. La luna hace que nuestro planeta, o sea, que la luna esté en la posición, a la distancia que está de nuestro planeta, hace que nuestro planeta se incline justamente 23.5 grados de manera estable. O sea, es necesario que el planeta esté inclinado, es 23.5 grados, ¿sí? Y que por esa razón podamos tener estaciones cada año en lugar de enormes variaciones de temperatura que harían imposible el desarrollo de la vida, como es el caso de Marte. Marte no tiene esa inclinación, pero aquí nuestro planeta tiene esa inclinación de 23 grados para que puedan presentarse en todas las estaciones durante todo el año en diferentes partes del planeta. ¿Y qué es lo que permite que haya esa inclinación? Que la luna esté en esa posición, que esté a esa distancia, hace que el planeta esté en esa posición y esa posición le permite que se presenten todas las estaciones aquí en la Tierra y permite la existencia en este mundo. Por otro lado, los gigantes, los planetas más grandes de nuestro sistema solar, Júpiter y Saturno, proveen cierta protección a la Tierra, absorbiendo el impacto de cometas y asteroides, evitando que alcancen las órbitas de los planetas más cercanos al Sol, en el caso de nosotros, la Tierra. Entonces, estos planetas están un poco más lejanos, pero son inmensamente más grandes que la Tierra. Y todos esos asteroides que vayan en esa curvatura, ¿sí?, en dirección a la Tierra, estos planetas hacen o impiden que muchos de ellos vayan directo a la Tierra porque primero se estrellan con con este gigante, Júpiter. Si Júpiter no estuviera en el lugar donde está, la Tierra ya hubiera sufrido el impacto de muchos cometas y de muchos asteroides. Pero gracias a la perfección del universo,
están en la posición correcta, en el punto correcto, para evitar que muchos asteroides y muchos cometas se estrellen con nuestro planeta. Ahora, toda esta perfección, porque estamos hablando del argumento del diseño, este diseño tan perfecto, el azar no lo pudo haber generado. ¿Qué es lo que nos da, qué es lo que toda esta perfección, qué es lo que está dando testimonio de que existe una mente inteligente que le dio perfección y propósito a este universo? Como hemos visto, cada planeta en nuestro sistema solar está cumpliendo su propósito, y su propósito es que en este pequeño planeta azul pueda existir la vida. Otros ejemplos importantes. Para que un planeta sea considerado habitable, o sea, nosotros somos, eh, está el Sol y otros dos planetas, y el tercero es la Tierra, ¿sí? O sea, la Tierra está en una posición correcta para que un planeta sea considerado habitable, debe cumplir con una gran cantidad de condiciones particulares. Mire que de todos los planetas de nuestro sistema solar, porque hay muchos sistemas, el único donde puede existir vida es precisamente en nuestro planeta. Debe orbitar, una de las condiciones que debe cumplir para que pueda producir vida o ese planeta sea habitable, debe orbitar una estrella de tamaño medio a una distancia adecuada. O sea, deben estar girando, gravitando alrededor de una estrella mediana. Y esa estrella mediana de la que estamos hablando es el Sol. Ni demasiado cerca, porque como Mercurio y otros planetas cercanos al Sol están demasiado cerca. Entonces no existiría vida, o sea, en estos planetas, en estos dos planetas que están tan cercanos al Sol, no puede existir vida porque el agua en esos lugares no existe, o sea, no habría líquido porque está evaporada por la cercanía, el calor, la radiación del Sol, ¿sí? Entonces, el planeta Tierra está en una posición correcta para que ni el calor sea tan extremo, ni mucho menos el frío sea tan extremo que impida la existencia en nuestro planeta. O sea que está en la posición correcta. Si estuviera en el lugar donde está Marte, no podríamos vivir allí. Si estuviéramos en Mercurio o Venus, podríamos vivir por el calor tan intenso, por estar tan cercanos al Sol, pero estamos en la posición correcta. Dios nos colocó ahí donde entra el argumento teleológico, propósito. La Tierra tiene un propósito, está cumpliendo un propósito divino, está en la posición correcta, inclinada correctamente, con una luna que cumple su función, ¿sí? Con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que pueda existir la vida. O sea, Dios acondicionó el mundo con un propósito, preparó esta creación para colocar su creación perfecta, que es al ser humano. Entonces, todo esto nos da testimonio de que Dios existe. ¿Ven? Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud de lo que les he hablado? Por mi parte, no, hermanito Marcos, todo claro. Perfecto, muy bien. Ahora concentrémonos un poco en en la Tierra. Pero estar a cierta distancia no es suficiente, porque Marte y Venus están en la zona de habitabilidad entre comillas, de nuestro sistema solar, pero no se han encontrado indicios de vida en ellos. El planeta también debe contar con un campo magnético estable para combatir la letal radiación estelar, así como contar con una atmósfera respirable, que en otros planetas no tienen esas condiciones y por esto no son habitables. Además, la masa del planeta debe ser suficiente como para poder atrapar las partículas de gas que forma la atmósfera y evitar que se dispersen por el espacio. Estas son solo algunos de los aspectos que deben estar precisamente presentes, calibrados
para que se desarrolle la vida total, tal como la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que hay una perfección, que hay un propósito en cada detalle de la creación. Vuelvo y reitero, ese planeta, ese satélite que gira alrededor de la Tierra, la Luna está cumpliendo un propósito. El Creador la colocó allí para que cumpliera un propósito. Todo el universo está cumpliendo un propósito. Igual nosotros estamos en este universo cumpliendo un propósito divino, algo por el cual Dios nos ha colocado en este tiempo, en este momento, para cumplir una misión específica. Entonces, la conclusión es obvia. El azar no es capaz de crear el orden que vemos en el cosmos. Cuando contemplamos la creación nos damos cuenta de que hubo alguien detrás quien orquestaba todo basado en un plan y en un propósito determinado. Había un creador que ya tenía la maqueta, tenía todo organizado, tenía un plan, tenía un propósito determinado con respecto a su creación. Romanos 1:20 nos dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. O sea, el mismo universo está dando testimonio de que existe un creador, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. El hombre no tiene excusa para decir Dios no existe. La misma naturaleza, la misma perfección del universo le está dando testimonio de que existe un creador. Entonces, ese es el argumento del diseño o el argumento teleológico, que nos habla de una perfección en el universo, que nos da testimonio de que existe una mente inteligente que imprimió todo esto, le dio propósito, sentido al universo. Ese ser tendría que ser superior a su creación, estar fuera de su creación. Y no tenía que tener las características de su creación, que fuera material. Tenía que ser un ser inmaterial, un ser eterno para poder conocer, para poder crear lo que hoy nosotros conocemos y somos parte de esa creación. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos el argumento del diseño o el argumento teleológico. El siguiente argumento que vamos a analizar es el argumento moral. Con estos argumentos lo que estamos demostrando es la existencia de Dios. Hay una ley moral universal. Tiene que haber una ley moral. De lo contrario, los desacuerdos morales no tienen sentido y las críticas a la moralidad no son válidas. O sea, yo no podría decirle a alguien, mira, eso que estás haciendo es incorrecto. Como no hay una ley moral, pues nadie diría, no hay una regla que, o una norma que nos muestre qué es bueno y qué es malo. Entonces cualquiera puede hacer lo que quiera. Si no existe la moral, porque no habría un plano que yo pueda utilizar para juzgar lo bueno y lo malo. Si no existe una regla para la moralidad, es innecesario mantener promesas y no tendríamos que excusarnos al violar la ley. Esto lo dice C.S. Lewis. O sea, si no existe una ley moral, cada persona podría tener el derecho de hacer lo que quisiera y nadie podría acusarlo, nadie podría cuestionarlo porque no existe una ley moral, porque no existe una norma que demande cumplimiento. Entonces, la ley, lo que nos está diciendo, el argumento moral, es que existe una ley universal que está rigiendo los parámetros de comportamiento del hombre. ¿Qué sucedería si no hubiera ley, si no hubiera normas? ¿Qué sucedería con los asesinatos? Yo no podría cuestionarlos. Yo no podría decir eso está mal, porque está violentando la moral, está violentando una norma. Si no existe ley, si no existe moral, yo no podría cuestionar estas cosas que son graves.
Yo no podría cuestionar a alguien que hace daño, que roba, porque no hay una moral, porque no hay una norma. No podría hacerlo. Yo no podría cuestionar, llevar a juicio a una persona que violente a otra, que la secuestre, que la viole. No podría tener los argumentos para decir eso está malo. Si no hay ley, si no hay moral, no podríamos cuestionar nada de estas cosas que están fuera de lo normal. Todo eso serían evaluados de acuerdo con una cuestión de opinión muy subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetivo? Es mi opinión personal. Para ti está mal, pero para mí está bien. Y miren lo que está sucediendo hoy en día. Como ya no hay una moral absoluta, porque eso ya lo están devaluando en el posmodernismo, entonces cada persona dice, no, es que no hay una moral. Si para mí es correcto, pues deben aceptarlo porque son mis derechos, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo hoy en día. O algo pragmático, pragmático, depende si me afecta o no. Si hay algo que me afecta, pues entraría a cuestionarlo. Pues, pero si es algo que no me está afectando, pues simplemente no lo cuestionaría. Esa es la filosofía que está manejando hoy en día, a donde nos está llevando o a donde están llevando la mente del adolescente, del joven, con respecto a la moral. No existe moral. Usted tiene el derecho para crear una libertad total y usted se pueda desarrollar en todos los sentidos como usted mejor se siente. Entonces no existe ley, no existe moral, no hay límites para que cada persona haga lo que quiera. Ahora, Herma- sí, hermano César. Hermano Marcos, no, quería complementar que precisamente cuando se habla de la ley y las leyes o las reglas de una nación, de una ciudad, la gran mayoría está basado precisamente en la palabra del Señor, en no robar, pero el no robar ya es bíblico, ya existía, el no matar, o sea, inclusive hay muchas leyes morales y todo lo que tiene que ver con los diferentes estados son precisamente basados en un principio cristiano, en un principio bíblico. Correcto, y mire que precisamente lo que ha sostenido la sociedad son esas leyes. Lo que ha sostenido esa sociedad es porque hay una moral absoluta, o sea, no podemos cuestionarla, no es variable, no, ya está definida, ya está concreta, pero hoy en día están tratando de redefinir lo que es bueno y lo que es malo y colocar unas nuevas normas que realmente no son normas, porque el punto a lo cual están llevando a esta sociedad es que no hay límites y que usted puede expandir su mente y su parte interior como usted quiera hacerlo. Pero aquí hay una pregunta. ¿Hay realmente una ley moral universal o se trata más bien de algo instintivo, perdón, subjetivo, o una simple convención social? O sea, simplemente porque yo digo, eso está malo y es mi posición. ¿Qué dice la revelación bíblica con respecto a la ley moral universal? Génesis 3:22 nos dice, y dijo Jehová, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquí nos está mostrando que el hombre cuando fue creado, dice que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios imprimió en el hombre su imagen para que fuera representante de Dios aquí en la tierra y reflejara ese carácter. Le dio la capacidad de pensar, de tener intelecto, de tener voluntad, de tener emociones. Y ese intelecto nos está hablando de la conciencia. El hombre, Dios le imprime en su conciencia, en su mente, algo que le está diciendo qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? El hombre tiene la capacidad desde que nace de poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, nadie se lo enseñó, ya viene dentro de su esencia esa conciencia que lo acusa cuando va a hacer algo malo o lo aprueba cuando va a hacer algo bueno. Según las escrituras, la ley moral natural estaría escrita en nuestro corazón
por el mero hecho de ser hombres y ser mujeres. O sea, venimos a este mundo y ya venimos con esa ley escrita en nuestro corazón, con esa ley escrita en nuestra mente. Romanos 2:14 nos dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, o sea, ya es algo que está marcado en ellos. Pablo está diciendo, hay gentiles que no conocen la ley mosaica, que no conocen los 613 preceptos, pero ellos ya, a pesar de eso, ellos tienen una ley interna, hay un instinto que hay en ellos que le obedecen y que los está cuestionando. Entonces dice Pablo, aún los gentiles que no cuentan con ley escrita de Dios, muestra que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. ¿Por qué la obedecen? Porque hay una ley universal. La Biblia dice, o la ley dice no matar, pero si un gentil no conocía esa ley, independientemente de que no conociera esa ley, hay una ley superior, una ley moral, ¿sí? Que que es transcultural. En toda cultura, esa moral la maneja, o esa idea se maneja. No matar en cualquier parte del mundo y en cualquier cultura, esa es una norma, es un delito, ¿sí? Es una infracción a las normas de convivencia. Y eso no me la enseñó la ley mosaica. No, hay un instinto de moralidad que viene en cada persona. ¿Y quién colocó esa ley moral? Pues un testador, o sea, un legislador que colocó esa ley moral en cada persona. Romanos 2:15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita ¿dónde? En el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto o lo incorrecto. Entonces no está hablando de nuestra conciencia. Dios colocó ese sentido de moralidad, ese sentido, esa conciencia que nos dice qué está bien y qué no está bien. En Mateo se recogen estas palabras de Jesús, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces Jesús, ¿qué dicen? Todo lo que ustedes quieran que les hagan, pues ustedes también tienen que hacer primero con los demás, lo que desean que les hagan a ustedes mismos. Pero miren que esta norma no simplemente estaba en la cultura judía, no simplemente estaba en el entorno de la ley mosaica, sino que en todas las culturas, en la cultura egipcia, babilónica, en todas las culturas de la antigüedad, el concepto de hacer lo que o sea, lo que a mí, lo que yo quiero que me hagan, el bien que yo quiero que me hagan, yo debo hacerlo a los demás. Este sentido en todas las culturas se manejaba porque era una norma moral que se aplica en cualquier sitio donde haya una sociedad. Muchos principios morales del Antiguo y Nuevo Testamento eran también conocidos fuera de la revelación bíblica, o sea, estaban también aplicados en otras culturas donde no estaban siendo regidas por la ley mosaica. ¿Por qué? Porque es como una regla de oro, ¿sí? Que en todo lugar se aplicaba sobre la conducta con el prójimo, que se encuentran bajo distintas formulaciones en prácticamente todas las culturas, religiones y filosofías del mundo. Entonces, ¿qué nos está dando a entender esto? Que hay una ley moral universal. No estamos hablando tan solo de la ley que está en la Biblia, sino hay una ley que sobrepasa fronteras y culturas y que es la misma y que gobierna el mundo. Y esa ley universal lo que permite es que haya orden en este mundo. La ley moral universal. Si no hay ley moral, entonces no hay dador de la ley moral, ¿sí? Porque si existe una ley moral, hubo un legislador que la creó y la colocó en la mente y el corazón de las personas. Pero la experiencia que nos dice que sí hay una ley moral, lo acabamos de ver, de que sí existe una moral
que se aplica en cualquier cultura, que lo que es malo aquí también en otra cultura y 100 años, 200 o 2000 años atrás también era malo. O sea, no estamos hablando de una moral subjetiva, sino de una moral objetiva que sigue siendo la misma de tiempo en tiempo, porque esa moral o esa norma viene de un Dios inmutable. Por tal motivo, esa moral también es inmutable, no la podemos cambiar, que es lo que está tratando de hacer hoy en día la sociedad. Entonces, por experiencia nos dice que sí hay una ley moral universal que la gente reconoce y aprecia. Si hay, entonces, si hemos llegado a esa conclusión de que hay una ley moral que la aceptamos y la reconocemos y que se aplica en cualquier cultura, lo que nos está diciendo es que existe entonces el legislador, el que dio esa ley moral, el que la escribió en el corazón de las personas, el que la colocó en la mente, el que la colocó como una norma en todo este mundo para que la sociedad se pudiera mantener. Entonces, la ley moral nos da testimonio de que existe un Dios. En su libro El caso del creador de Lee Strobel, nos explica que si todo es materia, entonces tendríamos que concluir que la nada puede producir todo. Bueno, esa es una conclusión del anterior argumento, el argumento teleológico que estábamos hablando sobre el punto de vista de la materia. La materia no puede crear las cosas. Pero entonces el punto aquí relevante de la ley moral es que sí existe una ley universal moral. Y si existe una ley universal moral, es porque existe un legislador. Y este es el punto. Hay una ley universal que rige todas las culturas, que ha regido todas las culturas en todos los tiempos de la historia. Y esa ley universal está en la mente y el corazón de las personas. ¿Sí? Que todo individuo la tiene. ¿Quién dio esa ley universal? Un Dios, un legislador. Creó esa ley universal y la colocó en la mente y el corazón de las personas. Por eso nosotros somos imagen de Dios, imagen de Dios. O sea, nosotros podemos reproducir esos atributos comunicables de Dios como su amor, su santidad, su misericordia, su fidelidad, ¿sí? Puede estar en nosotros porque hay una moral que nos permite mantenernos en una posición correcta delante de Dios.